prácticamente recién aterrizado de Washington después de su primera reunión con su homólogo del gobierno de Trump, con el secretario del Tesoro de Donald Trump, Steven Mnuchin. El secretario de Hacienda mexicano está en el estudio de Despierta. José Antonio Meade, muchísimas gracias. Gracias, buenos días a todos. Buenos Me da gusto días. estar aquí. ¿Qué tal? El boletín no De dejaba... vuelta y recién aterrizado. Gracias. El boletín como que pues, es un boletín, ¿no? ¿Cómo estuvo la reunión? Fue una buena reunión en varios sentidos. Debo de haber sido el tercer homólogo que recibe. Con eso manda una señal, recibió la semana pasada Agustín Carstens. Entonces yo creo que eso manda una señal de que quieren diálogo. Esto se ha visto con todos los diferentes interlocutores que saben que la relación es importante. El encuentro fue cordial, fue amable. Tenemos una agenda bien amplia, como toda la agenda con Estados Unidos. Hacemos mucho en lavado de dinero, hacemos mucho en temas de frontera, en la gestión de la frontera, en la parte aduanal. Hacemos mucho en términos de un trabajo compartido con los bancos. ¿Queda claro cómo en qué van, en qué están pensando? Mira, yo creo que con claridad de que la relación es relevante, con claridad de que hay que cuidarla y sí con una agenda muy clara, en el ánimo de encontrar un nuevo equilibrio en NAFTA, pero un equilibrio, como se ha dicho, en donde las dos partes, de hecho las tres partes ganen. Es un mensaje que también reiteró el secretario del Tesoro. Sabemos ahorita que no podemos entrar en específicos, no pueden ellos empezar a hablar de comercio estando en un proceso con su Congreso, pero con claridad genérica, como hoy dijo en la mañana, ya que acaban de dar cuenta de que el tratado y su renegociación tiene que implicar para todas las partes involucradas una mejora. Les queda claro que en toda la parte de seguridad del sistema financiero norteamericano del que nosotros somos parte, un buen diálogo con nosotros es relevante. Es interesante, la cooperación más dinámica que tiene Estados Unidos en materia de lavado de dinero es con México, porque estamos juntos, porque nos vemos mucho, porque hay un buen diálogo entre el sector privado y las autoridades, de ahí sale buena política pública, un buen primer encuentro. Antes de entrar a los detalles, de cómo se fue el secretario de Hacienda de México a cómo regresó. ¿Regresó más preocupado, igual de preocupado, menos preocupado? El regreso menos preocupado porque regreso de haber tenido un encuentro con una contraparte sensible de la importancia que tiene México, deseoso de estrechar vínculos de diálogo y de cooperación, en la inteligencia de que es un primer encuentro, de que habrán varios. Es muy probable que nos veamos tan temprano como la semana que entra en las reuniones del G20. Con Estados Unidos participamos en el G20, en APEC, en la OSD, en América del Norte, son observadores de la Alianza del Pacífico. Esto es, compartimos con ellos muchísimos foros y eso quiere decir, y se dan cuenta, pues, de que hay mucha necesidad de estar bien coordinados. Ahora, me regreso tranquilo, sí, pues, de que se dan cuenta de que es importante que el diálogo, la coordinación, el trabajo sea fluido y que ese trabajo fluido resulte en que de los dos lados de la frontera nos vaya bien. Antes del NAFTA viene un tema que puede ser muy preocupante para México, la reforma fiscal de los Estados Unidos. Con un cambio como el que plantean, ¿a qué obligaría a México? ¿Qué tanto te enteraste de lo que van a hacer allá en materia fiscal? Mira, sí fue un tema que conversamos. Están en un proceso de toma de definiciones. Hay un solo consuelo en el tema fiscal. El tema comercial ha tendido a estar muy concentrado en México y Estados Unidos. El tema fiscal es un tema que tiene un impacto mucho más global. Si se mueven en la dinámica de hacer un cambio incluso importante, pero sobre la base del esquema que conocemos, no, pues eso tendrá un conjunto de implicaciones. Si se mueve en un esquema muy diferente del que conocemos, a un esquema tipo el del impuesto con ajuste fronterizo, eso tendrá impacto en México, en el mundo, y habrá que ir siguiendo muy pendientes los detalles. ¿Hablaron de estos dos impuestos, el impuesto fronterizo, de ajuste fronterizo, y el impuesto a las remesas? ¿Tocaron esos temas? El impuesto a las remesas no, porque no está sobre la mesa, no lo hemos escuchado de ninguna contraparte del gobierno de los Estados Unidos. El impuesto, el VAT. Le preguntamos expresamente y dicen, y yo creo que ahorita es correcto, que están temprano en el proceso de definiciones. Él no anticipa que esta discusión se dé antes de agosto, pero se anticipa que entre abril y mayo empiece ya la administración a tener una opinión mucho más fundada. Durante un par de meses la relación con la contraparte era pues un poco caótica porque de entrada no había secretario del Tesoro, pero en las partes, digamos, más bajas de la burocracia, que también son muy importantes, ¿cómo caracterizaría hoy la relación entre las dos secretarías? La verdad es que la relación institucional en general es fluida, pero tampoco habían contrapartes ahí. De hecho, el secretario Mnuchin hoy no tiene todavía ratificados subsecretarios, no ha hecho propuestas incluso en el Congreso. Y eso quiere decir que muchas de las áreas donde nosotros trabajamos con ellos no tenemos una contraparte formal.
Entonces, esta dificultad un poco en el diálogo y la importancia de este primer encuentro, pues radica justo en la necesidad de restablecerlo, no solamente para México, sino pues, el mundo no ha tenido contraparte en las diferentes instancias y nosotros Muchos en la cabos parte sueltos financiera. todavía. Y empezará poco a poco, conforme vaya armando su equipo, a darle más fluidez al diálogo, pero insisto, con poco equipo, primeros días, 1 hora y media de un encuentro con México es una buena señal. Regreso un poco a la pregunta de Enrique. Si ellos cambian su sistema fiscal, ¿tendrá que haber una reforma fiscal espejo en México? Ya no necesariamente espejo, depende cómo la cambien. Tendrá que haber un diálogo con México y con el mundo, sobre todo si la reforma pues es una reforma. El impuesto, el impuesto fronterizo del que han hablado es un impuesto que en la forma teórica más pura implica lo siguiente. Implica que para una empresa en Estados Unidos puede deducir de su base tributaria todo lo que gasta en Estados Unidos, pero no puede deducir nada de lo que importa. Como un IVA. No, porque en el caso del IVA, y este es un punto muy fino y muy importante, el IVA sí es neutral desde el punto de vista de comercio. Cuando entra un producto mexicano a Estados Unidos, paga los impuestos americanos. Cuando entra un producto americano a México, paga los impuestos mexicanos y desde esa perspectiva es neutral. El planteamiento que ellos están haciendo implica un arancel a las importaciones y un subsidio a las exportaciones. Ahora, en la parte... Así como está planteado, en principio pareciera no cumplir con los extremos de la Organización Mundial de Comercio y no es neutral desde el punto de vista comercial. En la parte comercial ya vimos cómo las simples declaraciones de Ross han ayudado a la moneda mexicana, se ha apreciado porque habla. ¿Cómo puede realmente México verse beneficiado con una renegociación del acuerdo cuando el planteamiento inicial es nos están afectando los vecinos? Mira, han pasado 22 años, lo decía Ross en la mañana, no había, por ejemplo, comercio electrónico, había muchos sectores mexicanos que estaban cerrados y que por lo tanto no podían ser parte del diálogo, pues, empezando por el sector energético, el sector de telecomunicaciones. La forma como comerciamos es muy distinta de la que nos habíamos imaginado. Cuando NAFTA empieza, pues nos imaginamos comprando manufactura avanzada de ellos y vendiendo frutas y verduras. Y la verdad es que lo que tenemos es un esquema en donde el comercio, sobre todo un comercio intermedio, y el reconocer que el comercio es distinto y darle un marco más acorde a la forma como evoluciona el comercio, debe de ayudarnos a los tres. Dijo Ross que va a bajar el precio del dólar frente al peso, que se va a recuperar la moneda mexicana tras la renegociación del TLC. ¿Eso contemplan ustedes también? Mira, ha pasado ya en estos días. La verdad es que... Sí, pero todavía no hay negociaciones. No, pero se mandan señales y el mercado está atento todos los días a esas señales y el tipo de cambio se ajusta, a veces al alza, a veces a la baja. Nosotros tratamos en general de vincular el tipo de cambio a fundamentales para tratar de que el ruido sea menos y las señales sean más importantes y por eso en lo que a nosotros toca, pues mandamos señales de certeza, vemos con buenos ojos esta corrección que ha tenido el tipo de cambio en estos días, pero hacia adelante seguramente seguiremos teniendo un tipo de cambio que reacciona frente a novedades, que reacciona a veces frente a señales, a veces frente a ruido. A tweets, ¿no? Tal vez. ¿Ya pasó lo peor de la inestabilidad, le parece? Mira, yo creo que todavía falta. Ciertamente para nosotros, para nuestros mercados, es muy importante que tengamos claridad de cómo va a funcionar la relación con quien es nuestro principal socio comercial, pero yo creo que el hecho de que estemos hablando es algo que ya da tranquilidad. El diálogo en ocasiones implicará diferencias, en ocasiones implicará ruido, pero estamos sentados, estamos hablando, estamos negociando y ese es un mejor equilibrio que el hecho de que de manera unilateral alguien se hubiera salido del Tratado de Libre Comercio. Meade y Mnuchin son los dos secretarios de Hacienda, los encargados de la lana. ¿Hablaron de quién va a pagar el muro? No, ese es un tema que, como aquí se ha planteado, como platicaron los presidentes, pues es un tema que seguramente implicará reflexiones hacia adelante, pero no en este primer encuentro. Ahora, no todo es culpa de Donald Trump, y lo platicábamos el otro día, Enrique. Hay cosas aquí adentro, en México, que parece que no se están haciendo bien. Sí, por ejemplo, el crecimiento de la deuda. Vemos cómo ya es más alta la deuda externa que las reservas, cómo no se ha acabado de corregir esta parte del desequilibrio. Esto también pesa en el ánimo interno y en los mercados, ¿no? Mira, eso depende un poco de cómo se han venido generando remanentes, cómo hemos crecido. México tiene, y aquí es interesante, porque hablamos a veces de la deuda como si siempre fuera mala.
Y la verdad es que hay momentos en donde la política fiscal, el gasto y la deuda le ayudaban a la economía mexicana a enfrentar, por ejemplo... Pero ahorita sí las calificadoras están diciendo que la deuda es mala. Bueno, ahorita lo que están esperando de nosotros es un programa de consolidación fiscal que la estabilice y que empiece a caer. Y en eso estamos. La verdad es que México ha venido cumpliendo sus objetivos en materia fiscal. Dijimos cuánto déficit íbamos a tener el año pasado, tuvimos un poquito menos. Hemos dicho que este año tendremos un superávit primario, lo habremos de alcanzar. Entonces, en términos generales, nuestro proceso de consolidación fiscal sigue avanzando en un entorno difícil, en un entorno donde la economía ha venido creciendo, porque aquí parte de la trayectoria de deuda y parte de la trayectoria de la economía. Y si revisamos este último par de años, en temas que no controlamos nosotros, si se nos cae el precio del petróleo, se nos cae la plataforma, Estados Unidos crece menos en su producción industrial, el entorno global de crecimiento pues, es bastante malo, crece menos la economía de lo que nos hubiera gustado, pues incrementa el porcentaje de deuda de la economía. ¿Vienen más recortes entonces? Porque si no vamos a crecer lo que esperábamos y vamos a gastar igual, pues no nos va a salir. Bueno, nosotros habremos de gastar de forma tal que cumplamos contra nuestros objetivos. Y en términos generales, enero y febrero salieron bien. En materia de ingresos públicos, estamos monitoreando el gasto con cuidado. Si tenemos que hacer ajustes, los vamos a hacer. Si tenemos que hacer recortes, los vamos a hacer. Hoy no lo anticipamos. Hoy, como vemos la dinámica de ingresos, pensamos que podemos darle un buen soporte al marco presupuestal, pero habremos de cumplir con los objetivos que nos trazamos, porque es importante que mandemos esas señales de certidumbre desde aquí. ¿Ha sido buen negocio para el gobierno lo de las gasolinas? Mira, en términos generales vamos a recaudar, como aquí anticipamos, menos este año del que recaudamos el año pasado. Esto es el ajuste, la suavización, el amortiguamiento, incluso el ajuste original, implica que el impuesto no va a ser el que teníamos previsto el año pasado. Parte se va a compensar con excedentes, si fuera necesario parte con recorte, pero aquí la decisión que se tomó en enero nos permite hoy hablar de suavización, porque el grueso del rezago se resolvió en enero y por eso hemos tenido espacio. Pero le sigue perdiendo el gobierno. Sí, el impuesto sigue siendo... El primer planteamiento no era suavizar el ajuste de los precios de las gasolinas. Bueno, de hecho el primer planteamiento también suavizó. ¿Te acuerdas? Aquí platicamos que subieron todos los elementos del precio de la gasolina, el precio de la gasolina mismo, el tipo de cambio, y lo único que se bajó para que el impacto fuera el menor posible fue el del impuesto. Ahora, ¿cuánto bajamos en enero? Por lo más que podíamos imponer en peligro finanzas públicas. ¿Qué nos pasa hoy? Tipo de cambio y el petróleo han tenido más estabilidad y por lo tanto, sin poner en peligro finanzas públicas, podemos seguir suavizando como tratamos de hacer en enero, pero en enero lo que tenemos era un rezago ya bien importante. Suben las gasolinas, sube la luz al sector industrial y comercial enormemente y eso impacta en precios. La inflación parece que va a estar desquiciada este año. Pues mira, es una buena señal, yo creo, que nos preocupemos así como tú ahorita de que esté desquiciada cuando estamos hablando de una inflación del 4.7% proyectada y la inflación para el año que entra en 3.7%. Pues hace muy poquito tiempo sí teníamos una inflación desquiciada cuando andaba en el 150%. Lo que hoy tenemos es un Banco Central autónomo, expectativas de inflación bien ancladas, mucha sensibilidad de todos los actores de que ese es un valor de la economía mexicana. No es para tanto. Yo creo que tenemos que cuidarlo, pero la verdad es que pues, en la anterior administración, hace apenas 6 años, el hecho de que llegáramos al objetivo del Banco Central se antojaba difícil. Ahora hemos tenido ya 2 o 3 años en donde estuvimos justo en el centro, de hecho por abajo del objetivo de la media. El año pasado tuvimos la inflación más baja prácticamente en nuestra historia. Entonces, el hecho de que en medio de la presión que hemos tenido por la vía del tipo de cambio, por la vía de toda la incertidumbre que hemos enfrentado, tengamos expectativas de inflación bien ancladas, de las cuales no nos vamos a salir, las cuales vamos a seguir cuidando, sí van a implicar este año una inflación, así lo ha dicho el banco, temporalmente por arriba de su objetivo, pero si revisamos, insisto, tan temprano como la anterior administración, pues esa fue sobre todo la norma, hemos convergido y no nos hemos desanclado, estamos bien. Ya están los panistas juntando firmas para bajar el impuesto, el IEPS, a la mitad. Ya van 120,000, podrían eventualmente, por los tiempos políticos, presionar para que baje este impuesto. ¿Eso qué implica en términos de finanzas públicas? Sería yo creo irresponsable y esto manda a veces señales de temple. Pues a nadie le gusta tomar decisiones que impliquen pues, la potencial afectación pues, de un precio tan importante como el de la gasolina. Pero como aquí hemos platicado y como se sabe en economía, pues no hay ninguna comida gratis. Si quieren bajar el impuesto tienen que decir o en dónde lo van a subir
¿O qué van a recortar? Y en un bien tan importante como el de la gasolina, y en un momento yo creo que tenemos que mandar señales de certeza, sí preocupa que algunos estén queriendo aprovechar para mandar señales más bien de irresponsabilidad sin avisarnos, pues dónde queremos recortar o qué impuestos vamos a subir para compensar. ¿Están listos para la baja en la calificación? Ya muchos analistas dicen, ¿de qué viene? Mira, tenemos una expectativa negativa de las 3 calificadoras. La hemos tenido ya por algún tiempo. Tenemos una mejor calificación hoy que la que teníamos hace 4 años. En los 3 casos, tanto en Moody's como en Standard & Poor's como Fitch, la calificación que hoy tiene México es mejor que la que teníamos al principio de la administración. Las fuentes de incertidumbre de las calificadoras son distintas. A algunas les preocupa el crecimiento, a otras les preocupa si vamos a consolidar o no lo fiscal. Hemos avanzado bien en el diálogo con las calificadoras en por lo menos 2 frentes. Uno primero, el tema de Pemex, que preocupaba mucho. La verdad es que Pemex ha hecho un trabajo extraordinario en su plan de negocios y hoy genera mayor espacio de confianza. En las finanzas públicas cumplimos con lo que dijimos el año pasado y estamos en ruta para cumplir lo que comprometimos este año. Y tendremos mejores finanzas públicas en consecuencia este año que el anterior. Y preocupa la relación con Estados Unidos. Hoy nuestro escenario central es que seguimos en diálogo con ellos, en diálogo cercano. O sea, no es imposible que alguien ajuste, pero nosotros hoy no las damos no la damos en automático como un resultado, porque hemos venido haciendo lo que nos toca hacer para mandar señales de certeza. Ahora, eso no quiere decir que no podamos enfrentar esa contingencia en el futuro cercano, pero yo no lo doy por descontado, porque de un año para acá las cosas se han movido en favor de mayor certeza. Sucedió en el caso de Pemex, ya sucedió en el caso de nuestras variables. Y de hecho, y lo pongo en perspectiva, el que hayan visto que con decisión y con claridad, en el caso del incremento del precio de las gasolinas internacionales, nosotros aquí tomamos la decisión responsable, pues es un elemento que también gravita en el ánimo de las calificadoras. Secretario, gracias por venir. Muchas gracias. Y muy buenos días, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Despierta con Deportes.